La pintura en Venezuela de las primeras décadas del siglo XIX fue eminentemente religiosa, pero posteriormente, sin abandonar del todo esa tendencia, abordó otros temas, incluido el paisaje. En la primera del siglo se destacaron los pintores Antonio José Carranza y Carmelo Fernández, formado en los Estados Unidos. La Escuela Nacional de Dibujo, fundada en 1840, produjo creadores imbuidos de un definido clasicismo, entre los cuales sobresalió Arturo Michelena. Un grupo de paisajistas encabezados por Ramón Bolet se apartó considerablemente de aquella ortodoxia. La pintura colombiana de ese siglo XIX se dedicó preferentemente a la miniatura y el retrato. En la primera se destacaron Mariano Hinojosa, nacido en 1776, y más aún, Pío Domínguez del Castillo. Descollaron como retratistas Pedro José Figueroa, Jaime Joaquín Santibáñez y José María Espinosa, quienes se dedicaron sobre todo a retratar a Simón Bolívar y otros próceres. Pero fue en el tema costumbrista donde surgió el que está considerado como el más grande artista colombiano de la centuria, Ramón Torres Méndez. Otros pintores destacados fueron Luis García Hevia y Alberto Urdaneta. En Ecuador, tuvo descollante actuación como creador y como maestro Antonio Salas, en cuyas obras sobresale un gran dominio del dibujo, como se constata en sus retratos de Bolívar. Sus discípulos más importantes fueron José Carrillo, y sus hijos Brígida Salas, y Rafael Salas, introductor del paisaje en la pintura ecuatoriana. Cabe mencionar, asimismo, a Luis Cadena, y el gran dibujante y acuarelista Juan Manosalvas. En la parte final del siglo surgió el pintor más importante de la centuria en el país, Joaquín Pinto. Incansable estudioso, de vasta cultura, su obra teñida de romanticismo hizo escuela en Ecuador. Dejó numerosos autorretratos, estudios de animales y vegetales, y lo más perdurable de sus creaciones, obras que tienen como tema fundamental el pueblo ecuatoriano, las costumbres y el folclore del país. Otros pintores destacados de los últimos años del siglo fueron Luis Martínez y Antonio Salguero. En Perú, en la tercera década del siglo XIX, se fundaron escuelas y museos de bellas artes e inmediatamente después comenzó a producirse la sobresaliente actividad del pintor Ignacio Merino, autor de la famosa pintura Colón en el Consejo de Indias y de muchas otras, la mayoría atesoradas actualmente en el Palacio de Gobierno de Lima o en el Museo de Bellas Artes de esa ciudad. Otros pintores relevantes de esa época fueron Juan de Dios Ingunza, Francisco Lazo y Luis Montero. En Chile, la actividad artística casi desapareció en las primeras décadas del siglo hasta que en 1845 arribó al país el pintor francés Raymond Montboisin, quien fundó la Escuela Nacional de Arte, de la que fue director Alejandro Sicarelli, y donde se formaron numerosos creadores plásticos. Antonio Smith, discípulo de Sicarelli, está considerado como el primer paisajista chileno, si bien se destacó a sí mismo como caricaturista. En el retrato y el tema histórico sobresalió el pintor peruano José Gil de Castro. Otro gran pintor de esa época en Chile fue Pedro Lira. Sabio creador de paisajes románticos con finas damas elegantes y recias mujeres de pueblo. En Uruguay, en la primera parte de la centuria y a mediados de la misma, actuaron como retratistas diversos pintores extranjeros, incluido el más importante de ese tiempo, Cayetano Ballino. Ya en la segunda mitad del siglo, surgió con técnica depurada la obra de Juan Manuel Blanes, quien se dedicó a pintar temas históricos con riguroso verismo y ajustada documentación, así como escenas de costumbres y retratos. Otros plásticos destacados fueron Horacio Espondaburu y Diógenes Equet, que se dedicó a representar las principales batallas de la Guerra del Paraguay. En la época modernista de los últimos años del siglo,
descollaron Eduardo Carvajal, Manuel Correa y Carlos Seijó. Una mención muy especial merecen Carlos Sáez, probablemente el más talentoso pintor uruguayo de ese siglo, que a pesar de su corta vida dejó notables y personalísimos óleos y dibujos, y Carlos Herrera, uno de los principales fundadores en 1905 del Círculo Fomento de Bellas Artes, institución que ejerció una intensa y positiva influencia en la plástica del país. En la pintura brasileña de la primera mitad del siglo, se destacaron Manuel de Araujo Porto Alegre, riograndense de gran sensibilidad y sentido poético, José Correia de Lima, quien se dedicó al tema histórico, Agostinho José da Mota, autor de Paisajes y Naturalezas Muertas, Víctor Mayerlis da Lima, artista academicista, autor de cuadros históricos. La pintura brasileña de la centuria culminó en las últimas décadas con Pedro Américo, quien fue discípulo de Ingres en París, y se dedicó al tema histórico en el que se consagró como un maestro de la composición, especialmente en Batalla de Avaí, su obra cumbre, una tela de grandes dimensiones que muchos consideran como la más perfecta de caballete del siglo XIX en toda la América Latina. También merecen destacada mención João Seferino da Costa, autor de las decoraciones de la Iglesia de la Candelaria, de Río de Janeiro, Ferraz de Almeida Jr., un verdadero precursor, fue el primero en dedicarse a los temas típicos brasileños, y lo hizo con estilo realista y vigoroso, con equilibrio de dibujo y color. Eliseo de Angelo Visconti, quien hizo de nexo entre los dos siglos y que a pesar de su origen italiano, supo penetrar en lo más definitorio de esa sociedad, lo que lo hizo derivar hacia un fuerte y moderno expresionismo, y también a convertirse en un animador de la vida artística del país, y un entusiasta protector de los jóvenes de talento, por todo lo cual está considerado como el más importante pintor de su época en Brasil. En la próxima clase veremos las manifestaciones artísticas latinoamericanas más importantes del siglo XX. Hasta la próxima.